Después de los 12 años, cuando tú empiezas como a ver cambios en tu cuerpo, el despertar que se llama, es autoexplórate. Ahorita a los 40, a los 60, a los 80, a la edad que sea, autoexplórate. Y autoexplórate no es tócate y mastúrbate y vente y bla, 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 igual, porque si no volveríamos a lo mismo, ¿no? Como de que logra un orgasmo, no. Autoexplórate desde eso, o sea, mírate en un espejo, fíjate qué tienes, qué no tienes, cómo te gusta tal vez tocarte. Yo siempre les digo como de esta autoexploración tiene que ser en la conciencia. No vas a saber cómo te gusta si no lo has ensayado. Literal, primero va a ser la baba, luego la lengua, luego eso no me gustó, luego bueno, mejor así, sí, bueno, con la mano acá arriba, sí, bueno. Entonces va a ser ensayo y error. Que si eres mujer tampoco vivas con culpa, al contrario, vívete con mucha apertura y sobre todo con mucho cuidado de siempre tener tus condones en tu bolsa, ¿no? O sea, si sabes que en alguna de esas va a pasar, que si no va a ser lo más planeado como nos dijeron en las películas, que va a haber velas y el camino de rosas, que si no va a haber eso, pero sabes que ya lo platicaste con tu novio, novia o tu pareja en ese momento y sabes que va a pasar, protégete. La vida no siempre es como nos la han contado. Atrévete a cuestionar tus creencias. Hablando sin filtro. Podcast. A todo mundo le encanta la sinceridad, hasta que haya alguien que la practica. Hablando sin filtro. Podcast. Bienvenidos a su podcast favorito, Hablando sin filtro. Yo soy Carlos Camacho y hoy, pues bueno, tengo una gran invitada. Me acompaña Susel Serrano. ¿Cómo estás, Susel? Hola, Carlos. Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Muy bien. Bueno, ese es por el tema que vamos a abordar el día de hoy. Pero antes de eso, tenemos que darte aplausos. Gracias. Ay, Susel, pues muchas gracias por acompañarme. Y pues bueno, amigos, antes de que arranquemos, quiero presentarles a Susel. Susel es médico y tiene una maestría en sexualidad clínica. Entonces vamos a abordar algunos temas, pues que a todo mundo seguramente nos va a interesar y del que también seguramente muchos somos muy inexpertos, ¿no? De estos tabús y de estos temas que vivimos en la sexualidad. Vamos a abordarlos, pues esto así sin filtro, literal. Entonces, Susel, a mí me gustaría empezar que nos cuentes un poquito por qué nos cuesta tanto este tema de la sexualidad y por qué hay tantos tabús relacionados a cómo vemos y vivimos nuestra sexualidad. Uf, Carlos, de aquí nos echamos todo el programa para contarte. Yo creo que pues desde muchísimo tiempo, hace muchísimos años, esto se ha estigmatizado y no, porque ya sabes, por unas prácticas sí se daban desde culturas muy antiguas pero por otro lado, muchos libros antiguos, para no mencionar nada y no dañar a nadie, pues también nos mencionan esto, que la sexualidad tiene que ser reprimida, que las mujeres pues tenemos que estar como que en un espacio donde no podamos mostrar placer, incluso el mostrar placer es muy inadecuado aún en estos tiempos, ¿no? De lo que vamos a hablar, mucha gente todavía lo toma muy mal. Entonces, ¿por qué es tan estigmatizado? Porque pues siempre en el ahora la educación que recibimos fue también llena de estigmas y de mitos y de el no te toques ahí, eso es malo, eso es inadecuado, hablar de eso sobre la mesa está mal, es incluso hasta órganos sexuales son sucios, son cochinos, huelen mal y por eso mejor usa tal producto para las niñas bien, usa tal producto con olores y con sabores o con olores precisamente para que no huelas mal, porque eso tiende a ser sucio.
y pues todo se va estigmatizando, ¿no? Entonces, incluso ahora mi profesión, como bien lo decías, es, o sea, sí estudiaste medicina, pero para terminar haciendo estas pláticas inmorales, pues mejor no hubieras estudiado nada. Entonces, son como esas cuestiones y esos tabús que yo creo que hablan más de la persona, de nosotros mismos y de nuestra educación y de todas las cuestiones, a temas propiamente de lo que es la sexualidad y el placer, que va muchísimo más allá de la genitalidad, ¿no? O sea, va muchísimo más allá de solo pensar en órganos sexuales o en esta suciedad que siempre nos dijeron. Entonces, uff, sí, va a estar muy bueno el tema. Oye, creo que parte fundamental de todos estos estigmas, pues es esta cultura en la que hemos crecido, ¿no? O sea, sobre todo también, pues en México, en una cultura donde la religión es súper importante, donde, como bien lo señalas, el tema de la culpa por sentir cosas positivas, placer específicamente, pues está súper mal visto, ¿no? Porque al final se vuelve hasta pecado, ¿no? O sea, no puedes disfrutar con cualquier persona. Uno de los temas que creo que también afecta mucho en las parejas y sobre todo en esas relaciones que creemos que son sanas, pues es esta incapacidad de muchas veces, no sé si tú lo vivas, pero a mí me ha pasado en muchas épocas de mi vida en donde quizá con la mujer con la que estás bien, en una relación formal, donde pues tienes cierta expectativa, etcétera, no puedes desarrollar como todas estas perversiones que implicarían tener unas prácticas sexuales pues más, no sé, más placenteras. O a lo mejor también creo que confundimos mucho el placer con temas muy fálicos, ¿no? O sea, que todo el tiempo es coger y solamente, ¿sabes? El porno que a veces nos hace, Penetración. exacto, la penetración y las fantasías generalmente las llevamos al lado de ese, donde culmina y pensamos que es un orgasmo a través de la penetración, de quién la tiene más grande, de cómo vas a, o sea, no nos enseñan verdaderamente a los hombres cómo dar placer, ¿no? Y entonces, en este instinto de macho, creemos que el placer únicamente es esto, ¿no? Entonces, prácticas un poco agresivas. Y entonces, cuando pensamos en el placer y en la sexualidad, creo que hay una desvirtuamos muchísimos conceptos y demasiadas prácticas, ¿no? Yo creo que a lo mejor podríamos partir de ahí para desmitificar también estos temas de lo que hemos aprendido, o más bien de lo que creemos, porque no lo aprendemos, sino lo vamos como animalitos ahí desarrollando con lo que nos cuentan nuestros cuates, ¿no? Ay, y es que tocaste muchísimos puntos que de verdad que me voy a detener en varios. Una cuestión que acabas de decir es esto de el placer como solo de un sentido fálico en el caso de una relación heterosexual o en el caso también de relaciones homosexuales donde incluso se nos da por preguntar porque por metiches nomás porque ni siquiera tendría que ser una pregunta quién es el pasivo y quién es el activo, no sé cómo de eso y a ti en qué te Súper. beneficia en tu vida sexual. Sin embargo, es este morbo, este querer saber quién penetra, quién hace, quién, y llevar el placer solo a este centro. Incluso a veces como sexólogos tratamos el tema, por ejemplo, del orgasmo como si fuera una meta. Y eso también yo literal me lo puedo como adjudicar porque pues finalmente sí es parte de la respuesta sexual, pero que no me enfoco en ello. O sea, cuando tú me hablas de, oye, es que vamos a hablar de placer o vamos a hablar de, o quiero una cita cuando llegan a mi consultorio, ¿no? No, porque pues quiero saber cómo excitar a mi pareja o cómo llevarla a más relaciones. De verdad que si yo me enfocara solo en esta cuestión genital y en esta cuestión placentera del metesaca famoso, pues en una consulta probablemente sería todo y yo recetando pastillas azules al por mayor, pero no se sana ahí y no se cura un placer ahí porque pues literal un metesaca no es placer. Okay. Entonces, si partimos de esto, como bien dices, uno, la culpa pues, engloba muchísimas cosas porque sí te limita. La culpa es limitativa. La culpa es miedo y el miedo genera ansiedad. Y esta ansiedad al no cumplir te genera también culpa o al no tener
este orgasmo, al no tener estas cuestiones también, al no saber también genera culpa, ¿no? Como yo tendría que saber, ustedes hombres tienen que saberlo todo y tienen que estar al 100% todo el tiempo y pensando en eso todo el tiempo, y cuando apenas si piensan en una cosa ya tienen que estar al 100 prendidísimos y haciendo todo en horas. Y otra cosa también de esta cuestión del placer es que ponemos como si fuera una medallita de Boy Scout, ¿sabes? O sea, como de, ay no, Carlos es el súper amante, Susel no lo sabe hacer, entonces todavía no lleva medalla, pero Juan sí tiene porque sí lo hizo y me contaron que Pedro también. Y entonces va siendo así. Y la verdad es que eso tampoco, o sea, de Carlos, de Juan, de Susel, así, no depende el placer de su pareja o sus parejas. Claro. ¿Cuánto se cargan eso, no? Como de es que, ¿qué tengo que hacer para que mi novia o mi esposa o mi novio sienta rico? Y desde ahí es como de, a ver, pues tráete a tu novio o a tu novia a consulta para enseñarle a sentir rico, ¿no? Porque, como, ¿por qué? O cómo yo voy a saber lo que le gusta al otro. El otro tiene que saber de placer, y entonces yo creo que también tenemos que platicar un poquito de este placer que nos podemos dar, al igual que está de moda el amor propio, el placer propio. Y otra cosa que dijiste que me pareció padrísima es como, quiero hacer con mi pareja algunas, o sea, como que ya tengo pareja y quiero tener como algunas, no sé qué palabra usaste, como perversiones o algo Ah, así, ya. como algo más pervertido, algo más intenso. Y desde ahí es como de, bueno, vamos quitándole ese nombre porque pues ni va, ¿no? O sea, probablemente quiero hacer algo diferente, quiero tener experiencias con mi pareja que no he hecho, o tengo fantasías que me gustaría cumplir con mi pareja y que probablemente a mi pareja no le guste tanto, o hemos platicado y sé que no estaría de acuerdo. O otra que aquí va de mucho es, o nunca he platicado de las fantasías que tengo con mi pareja porque no sé cómo las vaya a tomar, o no sé si piense que es una perversión. Y entonces, para no sentirme como pervertido, para no sentirme mal, para no sienta o piense que soy el más sucio pensando eso, mejor no se lo digo. Y tú te quedas con tu fantasía, ella nunca lo hace y ella seguramente también trae muchísimas fantasías que no te va a decir porque qué va a pensar Carlos, ¿no? Claro. Y entonces así nos vamos por la vida, y a mis pacientes les digo, o sea, si llevas 13 años, espérate a llevar otros 13 más. O sea, si no se trabaja, si no se abre comunicación, experiencias y más, así puedes literal otros 13 porque no se ha abierto como esto. Entonces, temazo que vamos a tener, y apenas vamos en los primeros minutos. Ya sé, sucede. Es que la verdad es que sí es un tema de tabú, pero también de falta de educación, me parece. O sea, yo desde mi perspectiva, o sea, yo tengo 40 años, Susel, entonces ya 41 en realidad. Pero, o sea, yo te lo juro que pues son temas que, y a lo mejor estoy de otra generación, ¿no? Probablemente, pero pues a mí nadie me enseñó cómo tener relaciones, ¿no? Mi primera experiencia pues es de lo que medio ves en el porno, de lo que te cuentan tus amigos y de estos consejos que te dan de lo que debería ser el sentir placer, ¿no? Y muchos años de mi vida creo que era esta parte de solamente mete saca, ¿no? De pensar que cuando te vienes ese es el orgasmo. Y muchas veces también quedas frustrado porque a veces tienes relaciones que son muy cortas, ¿no? Que de repente dices, ay, güey, ya estoy como al minuto ya valió madres, o sea, porque no hice que mi pareja llegara, no hablas de qué le gusta, qué no le gusta, no exploras el cuerpo. Creo que ahí es también nos falta mucho esta idea de explorar, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre, a ver, a mí me gustaría que partiéramos quizás de esto que te acabo de compartir y a lo mejor tu experiencia clínica, de cómo llegan las parejas, lo que tú has visto y de lo que, pues también quizás en educación sexual nos falta, ¿no? De estas falsas creencias que tenemos sobre lo que es o no es tener sexo y de lo que a lo mejor cuando decimos fantasías y exploración sexual pareciera que vamos a hablar aquí de consejos que a lo mejor sí seguramente nos vas a dar algunos tips muy buenos, pero desmitificando un poquito esta parte y quitarle este sesgo de decir,
es solamente perversión, es solamente posturas que te van a hacer ver mal, a lo mejor en una conversación hasta vulgar, sino desmitificar todo eso. A mí me gustaría que partiéramos quizá de ahí. Primero hay que decir esto que lo dijiste al inicio. Regularmente la educación sexual se da en casa. Buena o mala, se da en casa, ¿no? Te enseñaron que era malo tocarte, lo aprendiste. Te enseñaron las partes del cuerpo completamente, pene y vulva, lo aprendiste. Te enseñaron en qué momento no se puedes usar un preservativo o nunca uses preservativo porque eso es lo más malo, lo aprendiste y desde ahí inició tu educación sexual en casa, secundario en escuela y con amigos. Y sí o sí la educación que tenemos, no solo en México, sino en Latinoamérica y el mundo, es la pornografía. Por eso ahorita estamos como enfocadísimos en ser como ese actor o esa actriz porno y tener las dimensiones, tamaños, formas y colores de esa persona y tener la duración y echar los fluidos que echan esas personas. Y entonces si tú estás esperanzado o con la expectativa de que vas a hacerlo, literal no, porque es como si vieras una película de Spider-Man y no vas a ser el hombre araña solo porque viste la película. Entonces, si partimos de ahí, la educación está muy errada, porque imagínate, son muchos conceptos que tú literalmente a lo largo de tu vida has tenido y que ahora en terapia, pues está cañón que en una sesión esperes que pues rápido con varita mágica todo este constructo que te comiste desde bien pequeñito lo tires y vuelvas a construir algo nuevo. Sin embargo, se puede y esto es con tiempo y con todo lo que se hace. Ahora que me preguntas cómo llegan las parejas, lamentablemente tengo pocas parejas, casi todos vienen en individual. Y esto digo lamentablemente porque desde aquí se ve una falta de comunicación, que es uno de los pilares más grandes en la pareja, donde no puedo decirlo como de, oye, no me está checando esto, no me está gustando, me gustaría hacer, no me gustaría, sí, pero no sé cómo vamos a la terapia, igual y nos enseñan, ¿qué crees que no me estás escuchando? No es eso lo que te quiero decir, vamos a la terapia, igual y ahí, o sea, no es más fácil como dices tú, yo tengo la fantasía, yo tengo el deseo y entonces me quedo con el deseo, me quedo con la fantasía, me quedo con la perversión y pues ya así que vaya pasando, nunca lo comunico, quién sabe qué vaya a pensar y entre tanto esta fantasía o duré un minuto y la pasé requete mal y no puedo decirles a mis amigos porque voy a hacer la burla de mis amigos de que no se me paró o que duré un minuto, no voy a ir con ellos, no voy a ir con mi pareja porque mi pareja ya me dijo que seguramente ando con alguien más, que ya no le gusto, que seguramente ya no me desea, que bla, 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 bla. Pues no se lo voy a contar a mis papás porque pues eso es algo como privado e íntimo. ¿Y con quién voy? Y entonces es cuando empiezan regularmente las personas en individuo a buscar ayuda. ¿Qué Y van ojalá más? que fueran muchas, pero la ¿Hombres? verdad es que son bien poquitas. ¿Y qué son más, hombres o mujeres? Ah, son hombres, Ok. hombres llegan. Y esto también es una cuestión social, ¿no? Como te digo, con las mujeres sí podemos ir como de, oye, ¿sabes qué? Porque se ve, es mejor visto que vayas con tu amiga y le digas que no sabes o cómo te fue o así. Pero con hombres, como tienen esta carga también social de mantener la virilidad, el superhombre, el super yo, el yo las puedo todas y literal yo cuando quiera, cuando no pasa, pues viene la frustración y les pega mucho en el ego y en la virilidad y entonces es cuando vienen y buscan. Con mujeres es menos, sin embargo, sí, las mujeres también están abiertas a, creo que todo lo que me dijeron mis amigas no es real o lo que he visto en el porno no es real y entonces vengo contigo y agradezco también, pero que vienen los pacientes pues literal que ya recorrieron un camino bien grande, porque aparte mi profesión lamentablemente tampoco está como muy exteriorizada al mundo y bien vista, ¿no? Entonces, o ni siquiera es desconocida. Entonces, pues tengo un problema, voy con el ginecólogo o tengo un problema de erección, voy con el urólogo.
Regularmente, y esto es importante y no es para mis colegas médicos, pero hay que saberlo, que más del 80% de las disfunciones sexuales son de origen psicógeno, o sea, de origen de acá. Ok. Entonces, y el otro 20% se debe a enfermedades, infecciones, operaciones o cosas clínicas e incluso hasta cosas sociales. Entonces, en este tema, pues es importante que sepan pues, que literal 8 de cada 10 personas vamos a sufrir una disfunción sexual a lo largo de nuestra vida, sí o sí. O sea, quien diga como es que a mí no me ha pasado, sí, seguramente te ha pasado o te va a pasar. Y que habemos profesionales que te podemos atender también. Entonces, que quede clarito que pues la consulta es eso, es para venir y platicar como lo estamos haciendo tú, de todas estas cosas que pueden estarte haciendo sentir mal, porque desde ahí es una disfunción. Una disfunción es cuando alguna de las 2 o 3 o 4 o una de las partes que integran este complejo sexual le empieza a pesar o no le empieza a pasar bien consigo mismo. Cuando está súper bien, cuando dice como de a mí ni me afecta tener relaciones una vez al año, a mi pareja tampoco, la llevamos súper bien, no hay disfunción, aunque a ti te parezca lo más aterrador del mundo porque tú quieres hacerlo 5 veces a la semana. En ellos están bien y así la viven bien. Puede ser una disfunción para ti cuando literal en toda esa semana no ha pasado algo porque tu pareja no quiere y qué está pasando, seguramente ya no le gusta. Pero en eso, en sexualidad no hay normales ni anormales. Entonces, las parejas llegan así, llegan con mucha angustia, llegan con mucha ansiedad, llegan con un camino recorrido súper largo de especialistas probablemente, de remedios caseros, de remedios o pastillitas rositas que les vendieron en las tiendas para adultos. Entonces vienen o los test o mil cosas, ¿no? Y que pues sí, hay muchísimo más en esta cuestión del placer, pues no solo se limita a eso. Ojalá, porque imagínate, ojalá que solo pues una tienda de juguetes sexuales o una pastillita azul resolviera todo esto. Y bien lo dices, el, el placer se habla tan poco, pero se necesita tanto, y no solo en una cuestión de placer sexual. Sí, claro. A ver, tocaste algunos temas que creo que también son importantes y me parece que van ligados al momento de la relación, ¿no? O sea, creo a lo mejor podríamos partirlo en algunas etapas. O sea, una de aquellos hombres o mujeres en edades más jóvenes, o a lo mejor no tan jóvenes, que nunca han tenido como este acercamiento real sobre a explorar esta sexualidad y que solamente lo hemos visto como un tema de tener que cumplir o de coger, del mete y saca y de, ¿sabes? De esta parte que como lo percibimos que es el sexo, ¿no? Este es el sexo salvaje de copas y entonces vámonos a la cama y el fajecito previo, pero casi luego entrarle, ¿no? O sea, ¿qué podrías decir para ir como desglosando estos mitos o más bien dándonos algunos tips muy básicos sobre cómo verdaderamente empezar a explorar la sexualidad? O sea, si tú tuvieras a un adolescente que está por tener su primera relación y tuviéramos este espacio para decirles, a ver, si tú vas a tener tu primera relación, lo que tienes que explorar son a veces estos 3 puntos que son claves y lo otro, o sea, cuando terminas ya en el coito, pues a lo mejor eso va a ser la parte final que va a consolidar el efecto, pero la mujer necesita cierta estimulación porque no es como pan caliente, o sea, la mujer fisiológicamente requiere una estimulación específica antes de poder accionar, ¿no? Ok, primero le diría no solo a un adolescente, le diría a todo mundo, y este consejo va para todo mundo después de los 12 años aproximadamente empezamos con este despertar sexual y estas ganas de descubrir, ¿no? Cuando tú ves a bueno, esto ya es otro tema, pero me lo han preguntado también mucho, cuando tú ves a un niño tocándose, ya sabes que se toca con el sillón, con el pañal, con el triciclo, bla, bla, bla. El niño está sintiendo rico, pero no está teniendo el contexto que tú estás teniendo como adulto, ¿no? Y esto hay que dejarlo bien claro porque hay muchas papás y mamás asustados y ese es un buen tema de podcast.
Después de los 12 años, cuando tú empiezas como a ver cambios en tu cuerpo, el despertar que se llama, es autoexplórate. Ahorita a los 40, a los 60, a los 80, a la edad que sea, autoexplórate. Y este autoexplórate no es tócate y mastúrbate y vente y bla, 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 igual, porque si no volveríamos a lo mismo, ¿no? Como de que logra un orgasmo, no. Autoexplórate desde eso, o sea, mírate en un espejo, fíjate qué tienes, qué no tienes, cómo te gusta tal vez tocarte. Yo siempre les digo como de esta autoexploración tiene que ser en la conciencia de me pongo como crema, me estoy tocando y sintiendo rico, estoy, no sé, con alguna cuestión así. A un adolescente sí le diría primero, tienes que conocerte tú para saber cómo te gusta y poder decirle a alguien más en dónde te tiene que tocar y cómo llegas. El otro no tiene esta responsabilidad de hacerlo y no va a saber cómo hacerlo. Pasa lo mismo para los adolescentes, porque hay adolescentes que incluso dicen como yo ni siquiera estoy pensando en eso, estoy pensando en el primer beso, dime qué voy a hacer en el primer beso, ¿no? Pasa lo mismo con esto. Es ensayo y error. No vas a saber cómo te gusta si no lo has ensayado. Literal, primero va a ser la baba, luego la lengua, luego eso no me gustó, luego, bueno, mejor así, sí, bueno, con la mano acá arriba, sí, bueno. Entonces, va a ser ensayo y error. Y tú misma o tú mismo no vas a ser el experto besando, va a ser ensayo y error. Ensayo y error para ti, porque al otro puede ser que le gusten los besos de lengua y a ti nunca te ha gustado eso. Lo mismo pasa en una relación sexual. Primero, conócete. Verifica cuáles son tus sensaciones. Obviamente que no debe de haber culpas en el me estoy tocando, me estoy viendo, es que me hice, es que... Porque desde ahí empiezan muchas cosas, sobre todo con los adolescentes hombres o los adolescentes que empiezan a descubrirse, es que ya sabes, ¿no? O sea, lo prohibitivo, el que haces ahí en el baño, el salte rápido, el que antes de que me cache mi mamá, la vergüenza o la pena de que me cachó viendo porno, todas estas cosas que pues, son como descubrimientos que van a ver ahorita si estás tú o no estás. Entonces, mejor que sepan lo que hay y de qué se tienen que cuidar. Y literal decirles, como sabes que es que esto existe, solo que, y si se siente rico, solo que lo tienes que hacer en un lugar privado, en un lugar donde nadie esté como observándote porque es tu cuerpo y es tu intimidad, que tienes que hacerlo con tus manos limpias, ¿no? Porque de ahí vienen como muchas infecciones, que tienes que hacerlo, o si lo estás haciendo con un material sexualmente explícito, que sepas que es un material sexualmente explícito donde probablemente eso no lo vas a ver en tu vida real. Y entonces que no lo vivan con culpa. Y posteriormente sí o sí, si es tu primera vez, y esto es importante, que si eres mujer tampoco vivas con culpa, al contrario, vívete con mucha apertura y sobre todo con mucho cuidado de siempre tener tus condones en tu bolsa, ¿no? O sea, si sabes que en alguna de esas va a pasar, que si no va a ser lo más planeado como nos dijeron en las películas, que va a haber velas y el camino de rosas, que si no va a haber eso, pero sabes que ya lo platicaste con tu novio, novia o tu pareja en ese momento y sabes que va a pasar, protégete, porque sí o sí la primera vez puedes llegar a embarazarte y si no a infectarte de alguna infección de transmisión sexual. Entonces yo creo que de ahí, no solo a adolescentes, sino a tu primer encuentro, sales al antro y sabes que vas a conocer a alguien, protégete, tienes que verificar que te guste y disfrútalo y no te vivas con culpa tampoco. Ok. Oye, y de estos temas que creemos que estamos haciendo bien, pero que en realidad no. Y de estos temas que creemos que estamos haciendo bien, pero en realidad no, yo creo que una parte otra vez es la autoexploración, para que verifiques cómo te gusta y puedas decirle al otro cómo te gusta, y que entonces no le dejes toda la chamba a él, que comuniques y que esto de
el juego previo no me encanta tanto decirlo porque me pondría en lo mismo, Carlos, de hacerlo de el juego previo, o sea, previo antes de penetrar, ¿no? Entonces Ok, tiene que haber algo antes, el previo o lo que sea, para que sea la culminación, el penetrar. ok. Y sería lo mismo. Entonces, no pienses en este juego previo, disfruta lo que estás viviendo. Si va a haber o no penetración, está padre, pero concéntrate en estas emociones y en estas cosas que estás teniendo en el ahora. Que si va a ser un juego, que si no va a haber penetración, que si solo va a ser faje o pitting o como le quieras llamar, disfruta eso. Disfruta los besos, disfruta las caricias, disfruta a la persona o a las personas con las que le estás gozando. Y sí o sí, yo creo que una parte importante, y sobre todo en parejas que dejan de hacer, es el beso. Este sí o sí se tiene que hacer. Este sí o sí no lo dejes. Este sí o sí enfócate en dar besos. ¿Cuántas parejas ya, y me toca esto sí en pareja, cuántas parejas ya ponemos como, tenemos este condicionamiento más bien de que viene el beso, ya sé que me empieza a besar y es porque quiere algo más. Ya sé que si me empieza a besar, bla, 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 es porque busca. Y entonces, a veces, a muchas mujeres, sobre todo casadas, de mucho tiempo, es como, ay, pero pues para eso, o sea, literal, para que llegue, mete, saque y todo, y es el único beso que me dio en todo el tiempo. No me tocó, cumplió, se vino encima o se me puso encima, terminó y tan tan. Y pues claro que quién va a querer tener una relación así, ¿no? Entonces empiezas como a negar ya también estas partes. Claro. Cuando empieza a ser placentero, cuando empieza a ser rico, cuando empieza a haber comunicación, solito se va a dar. Y que no estoy diciendo que con esto no se besen en sus encuentros sexuales, al contrario, que el beso siempre esté presente y la intimidad como tal no tendría que ser el terminar en una cama teniendo relaciones. O sea, la intimidad en pareja va muchísimo más allá. Son juegos, son coqueteos, son el cómo estás, es el pasar y sentir que mi pareja me desea, el estar pendiente de sus necesidades y sexuales o no. Entonces, ver la intimidad muchísimo más allá de lo que nos han dicho, porque también dijiste algo que yo también se los digo mucho a mis pacientes, que no esperen tampoco estas relaciones sexuales de película de Hollywood, ¿no? O película gringa de que ya sabes que uno, dos tragos y llegas y ya, pum, te ponen contra la pared y bla, 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 y terminas y con la sábana aquí y súper peinado y porque no pasa. Y porque a veces las relaciones no son así de espontáneas y porque a veces sí se tienen que planear y porque a veces sí se tiene que dejar un cierto tiempo para hacerlo porque si no pones ese tiempo durante la semana no se da nunca, ¿no? Porque empezamos como los hijos, la escuela, el trabajo, los trastes, la ropa y ¡puf! Así se nos va. Entonces, que empecemos a desenfocar más y a quitarnos todas estas cosas, porque nadie te está juzgando. El único que se juzga o la única que se juzga eres tú desde lo que has aprendido. Entonces lo que siempre les digo es experimenten, no sé, experimenta otra cosa, probablemente te va a gustar, probablemente no, pero ya la pasaste bien. O sea, de inicio probablemente en este juego que vas a hacer o en este cosa diferente que vas a hacer, la pasaste bien, hiciste algo más padre y entonces a los dos les gustó. Entonces, desde ahí yo creo que hay que empezar como a meter un poquito más esta idea de que no todo el placer tiene que ser en estos 20 centímetros que están en nuestra entrepierna, ¿no? Y me refiero a 20 centímetros no por el tamaño de el pene, sino por los órganos que están ahí en nuestra entrepierna y que a veces nos enfocamos muchísimo en eso. Oye, hablabas de justamente de también de las parejas que ya tienen tiempo, ¿no? O sea, porque también
la actividad sexual de las parejas varía conforme el momento de la relación, ¿no? Porque al principio de una relación, seguramente más de uno que nos escucha, y creo que son las quejas de muchos hombres casados, sobre todo, lo he visto con mis amigos y con muchas personas, que cuando está saliendo con alguien, pues tiene sexo pues casi todos los días, ¿no? 2, 3 veces en un fin de semana, increíble, mucha conexión, etcétera. Pero a medida que pasa el tiempo, precisamente creo que acá viene el tema de la rutina, ¿no? También me parece que eso es algo importante en cuestiones de sexualidad, porque pues al final ya conoces a la persona, ya sabes qué posiciones le gustan o crees que sabes lo que le gustan o ya tienen una cierta forma de interactuar y prácticamente ya se vuelve esta rutina de pues toca y pues ya sabemos cómo, ¿no? O sea, ya ni hacemos esfuerzo. Y yo creo que acá tocaste un tema importante que me parece que deberíamos abordar, que es el de la comunicación, ¿no? Precisamente, o sea, ¿qué pasa cuando pues tú ya tienes un rato con una persona y a veces no le compartes por miedo a que te juzgue estos deseos que tú estás experimentando, ¿no? Que también yo te he escuchado hablar de esto, de cómo empezar a las parejas a trabajar esta parte pues, para mantener su vida sexual activa o como dices, hacer planeaciones o hacer cierto tipo de eventos o crear ciertos ambientes que te permitan facilitar este proceso ya en una relación que probablemente pues ya tiene muchos años, ¿no? Exacto. Y fíjate que yo creo que aquí esta cuestión de comunicación sí se tiene que abrir. Probablemente cuando las parejas tienen comunicación desde un inicio de la relación, regularmente esta cuestión de monotonía no ocurre, porque ya es como de, oye, ya lo estamos haciendo igual, ¿qué te parece si experimentamos, hacemos, vamos así? Cuando no hay comunicación, ocurre esto que dices, o sea, como, ay, bueno, es que antes lo hacíamos un buen y ahora ya no, es que, y entonces empieza lejos de juntarse para decir como de ahora hacia dónde vamos, qué hacemos, qué propones, qué podemos hacer, es no, no es que tú antes hacías, y vienen quejas, vienen discusiones, vienen separaciones, pues sabes que si ya no quieres tú, pues yo me salgo del cuarto, tú duérmete con el niño, yo mejor me voy a otro lado y ¡pum! Empieza como a hacer esta separación, ¿no? Lo digo por hijos y porque pacientes que han tenido hijos dicen como a partir de que nació ha sido muy diferente. Y entonces también como mujeres se viven con esta culpa, ¿no? De ahora que tengo a mi hijo, pues literal él vino a apagar esta llama de la pasión y no tendría que existir. Sin embargo, a veces lo tomamos así. Entonces, la comunicación se puede dar si no lo hiciste de aquí a los 7, 8, 11 años que tienes de casado, hazlo desde la hora. ¿Cómo? Primero hablando desde ti. ¿Cómo te sientes tú con esta rutina sexual que tienen? Me siento bien, me siento mal, me siento triste. La verdad es que a mí me gustaría hacer algo más. Esto probablemente puede ser más propositiva o propositivo a diferencia de la queja, porque la queja incluso para muchos tiende a ser agresiva, ¿no? Como te Claro. estás quejando de mi persona. Entonces empiezas a abrir estos canales de comunicación y poco a poco va fluyendo. Aquí lo importante es que las parejas estén abiertas para escuchar, porque habemos muchas personas que no nos gusta, ¿no? O sea, no nos gusta como el que me digan que estoy mal o ¿por qué me lo vienes a decir ahorita que después de 7 años? Y es como, ¿por qué no? O sea, no te lo dije hace 7 años, pero ahora quiero experimentar, quisiera hacer. Probablemente esta fantasía, deseo más, no se logre hacer o sí se logre hacer. Aquí depende mucho de la apertura que tengan en pareja. Y entonces por eso es importante que se hable y que se hable de esto. A veces dicen, es que me ha pasado mucho en consulta que les preguntas y es como de, no, pues es que así éramos desde novios, así éramos desde hace 11 años, hemos sido así. Entonces como de, ok, no esperes que ella amanezca un día y diga como de, boom, cambié. Hoy soy otra, hoy soy otro, hoy ya soy súper,
creativa en esto del sexo y te traigo el Kama Sutra para hacerlo, porque no va a pasar, porque probablemente su personalidad, creencia y todo lo que hablábamos al principio no la va a dejar, pero tú puedes proponer, ella puede estar en consulta, ella puede trabajar esos miedos para lograr eh, tener una vida sexual menos rutinaria, que la rutina tampoco es mala y a veces sí nos las han vendido como eso, ¿no? Como es que caímos en la rutina, vivimos en la rutina y es como, pues sí, pero creo que también a muchos nos funciona para sobrevivir y vivir la vida como la tenemos. Si no tienes rutina, serías un caos. Claro. Entonces, probablemente no es tan mala, pero probablemente en esta rutina podrías experimentar otras cosas. Y así como te vas todos los sábados a jugar con tus amigos y que la pasas muy bien y que es una rutina, probablemente un día, un sábado, no vayas con tus amigos, hagas cita con tu pareja y se vayan a un motel porque los hijos ya no, no los dejan estar solos en casa, los encargas con la tía, la vecina o alguien seguro y tú te vas esas 4 o 6 horas a pasarla bien con tu pareja y dejaste de hacer una de las rutinas que has venido haciendo y que la pasaste muy bien y que fue fenomenal y que probablemente no hubo ninguna otra posición diferente a la que siempre has tenido y que probablemente no hubo ninguna otra experiencia ultra pornográfica, pero que el hecho de salir de esa rutina también cambia tu manera de estar con tu pareja o de ver otras paredes o de hacer otras cosas o de incluso sentirte sin esta ansiedad de que estén tus hijos o con estas cuestiones. Entonces, créeme que no tendrían que hacer como que, te digo, todo el Kama Sutra si eres una pareja hetero y ya casada o de Ujú. mucho tiempo para cambiar como estas sensaciones. Y lo que decía de planificar las relaciones siempre es bueno, ¿eh? Sobre todo en casos de disritmia sexual, o sea, donde ella no quiere y yo quiero mucho, es acordemos entonces un punto medio y pues vamos a acordar cómo quedarían nuestras relaciones y de inicio puede ser como complicado, pero para muchas parejas es lo mejor del mundo. Dicen, yo ya sé cuándo toca, esto me hace estar pensando probablemente de que el sábado va a tocar, cómo me voy a vestir, qué me voy a poner, qué jueguito voy a sacar, es que leí tal vez de unas cartas, de unos dados, es que voy a poner un hielo, es que voy a sacar unas copitas que nunca tengo. Y esta planificación y este estar pensándolo y este estar como en el anhelo de que ya va a llegar, puede producir incluso que tú te sientas súper relajada porque ya está como que todo planificado y que entonces todo fluye como nunca había fluido. Entonces, no, lo que digo aquí es nunca cerrarse a esta experimentación porque de eso se trata. Claro. Ahora que hablas de experimentar, fíjate que había visto vi recientemente una serie en Netflix, creo que está de esta Gwyneth Paltrow, que hablas justo de este tema de explorar sexual, ¿no? Y entonces lo que hizo fue un experimento en donde puso a unas parejas y creo que también vivimos con ciertas creencias limitantes por sexo, ¿no? O sea, como estos roles que a veces no sabemos verdaderamente lo que nos gusta. O sea, esto que tú hablabas de la exploración, de la autoexploración, creo que es clave pues para conocernos y no cerrarnos quizás a experiencias, porque yo creo que muchas veces no las vivimos o no las planteamos porque ni siquiera las conocemos, Susel, ¿no? O sea, creo que también aquí es un tema importante porque, pues a ver, si yo soy hombre y tengo estas creencias de yo tengo que dar placer a una mujer y la tengo que penetrar y siempre se nos dice que el tamaño del pene importa mucho y entonces yo no estoy bien dotado, pues entonces ya tengo cierta inseguridad y entonces pretendo ser más agresivo durante el acto para demostrar que yo soy el macho que le va a dar placer a esta mujer. Pero muchas veces no nos damos esta oportunidad, lo que tú decías de tocar, por ejemplo, la parte sensorial que es bien importante. En esta serie lo que recuerdo es que, por ejemplo, le preguntaban a los hombres, o sea, no recuerdo exactamente cómo era, Susel, pero más o menos, les decían, ok, a ver, ¿tú te consideras más sexual, o sea, del acto sexual como tal, o te consideras más a lo mejor de ciertas caricias o de juegos como, pues no sé, que te aten de manos o que tengan ciertas experiencias o lo que tú decías del hielo, etcétera, o a lo mejor de palabras, ¿no? De que te estén cortejando antes del acto, etcétera, ¿no? La mayoría de los hombres decían que 100% sexual
Y la mayoría de las mujeres decían que 100% sensoriales, ¿no? Que ellas preferían que las tocaran. Entonces dijeron, ok, pues vamos a probar, ¿no? Lo contrario a lo que tú estás pidiendo para ver cómo se siente y qué es lo que te hace más sentido. Entonces la creencia es lo que tú pensabas que verdaderamente te daba placer o lo que tú habías supuestamente vivido en tu relación y resultó que las mujeres al final terminaron sintiendo más placer por el tema sexual y los hombres siendo más sensibles en cuanto al toqueteo, ¿sabes? Entonces a veces esta parte creo que no la exploramos, no la platicamos, como bien dices, y sobre todo creo que no, pues no la conocemos, ¿no? Entonces aquí creo que lo importante de la comunicación y de las expectativas también es esto, o sea, ¿cómo le contamos a la audiencia que empiecen a explorar este tipo de cosas? O sea, ¿qué prácticas en estos acuerdos? Quizá yo creo que la audiencia que nos escucha podrían estar pasando por este tipo de situaciones. ¿En qué podrían empezar a trabajar? O sea, ok, decir, ok, vamos a planear, ¿qué podríamos empezar a explorar? O sea, ya vamos a cambiar de estas prácticas en donde, ok, acordamos y tenemos sexo tradicional. ¿Qué tips podrías darnos que ellos podrían empezar a practicar? O sea, la mujer qué le podría hacer al hombre o el hombre qué podría hacer con la mujer, tratando de identificar estas fantasías, estos placeres o estas cuestiones no exploradas que quizás vale la pena hacer un disclaimer para que la gente lo sepa. Sí, y aquí va literal el top de estos consejos. Uno, sí o sí, es platicar, ¿no? O sea, platícalo con tu pareja. Si tú no puedes, si tú no platicas con tu pareja, puede ser incluso hasta agresivo que tú llegues y digas, ay, es que quiero usar este juguete porque va a ser como de, a ver, espera, si tú me habías dicho alguna vez que eso no te gustaba. Probablemente al inicio de la relación no me gustaba, pero ahora siento que me podría gustar. Y entonces estar como en esta apertura de pues igual y puedo probar y si no me gusta no pasó nada, pero ya probé, o sea, como que tengo esta espinita. O me encantaría experimentar. O tal vez en esta cuestión como de las series que dices, lo vi en una serie, lo vi en una película y la verdad es que desde ahí traigo este pensamiento porque pasa. Probablemente antes nunca lo habías tenido y ahora sí, y que entonces, ¿qué pasaría si se lo comunico a mi pareja? Igual y puede ser raro o no. Otra cosa bien importante, creo que en esta cuestión de la tecnología, todo mundo tenemos un teléfono, ¿no? Y entonces en esta cuestión de los teléfonos está padre que ahora podamos mandar mensajes donde podamos desear a mucha gente. No nos, no nos ayuda mucho esta cuestión de verbalizar, pero sí nos ayuda mucho el del texto. Okay. Y si en ese texto tú te puedes expresar de otra forma con tu pareja, hazlo, ¿no? O sea, sí, hazlo, sí, sí, gózalo, sí, mándale señales, sí, mándale un emoji, sí, porque esto puede también calentar un poquito la situación, ¿no? Okay. Otra cuestión también que yo creo que no debemos dejar y que ya lo dije al principio es el beso. O sea, este beso continúa, tú hazlo, tú propon. Otra cosa en esta cuestión de la propuesta y que también yo lo he visto en muchos de mis pacientes, incluso en redes, que hablan mucho de la propuesta y que seamos nosotras propositivas, que a ellos o a ustedes, hombres, les gustaría más que nosotros llegáramos y propusiéramos, que no sea siempre el hecho de que ustedes son los que quieren, ustedes son los que deben de, ustedes son los que buscan, ustedes, porque también dicen como de está padre el sentirse deseados, el sentirse queridos y entonces uno para ti, si eres mujer y tienes a tu pareja que es hombre, que seas más propositiva, que le hables, que le digas cómo te gustaría y todo lo demás, esto también suma. Y otra cuestión, hombres, sí, no se enfoquen solo en esta cuestión de la genitalidad, porque están perdiendo un montón de placer de otras formas, ¿no? O sea, el irse por besos, mordidas, rasguños, masajes, puede ser muchísimo más placentero que solo el irse al hecho nada más de penetración, ¿no? Entonces, sí hay muchas cuestiones que ustedes pueden hacer
que puede sumar muchísimo para nosotros. Y en esta cuestión de sensaciones, creo que también tienen que apoyarse de ellas. Somos cuerpo y en este cuerpo tenemos emociones y tenemos sensaciones. No solo es tocar, es escuchar, es ver, es sentir, es oler y es buscar con todos los sentidos este placer. Si no lo haces te vas a quedar corto. Si solo estás esperando como que sentir y sentir y sentir y sentir, todos los demás sentidos están apagados y entonces si no te dejas de experimentar al 100 con todo, no lo vas a gozar. La verdad es que sí, creo que esta parte de explorar y de compartir, y creo que la mayoría de los reclamos a veces de los hombres, pues viene en ese sentido, de que pierden esa conexión con la pareja, ¿no? De la mujer también a veces vemos al sexo como este castigo ante los conflictos, ¿no? Pues hoy estamos enojados y entonces no te toca, y pierdes como esta conexión también entre las parejas. Y bueno, ya hablamos entonces de esta parte heterosexual y me gustaría, como para ir cerrando también a lo mejor, ¿qué piensas de estas nuevas tendencias? O no nuevas, sino más bien, ¿cómo podríamos hablar sobre estas fantasías en donde ya intervienen a lo mejor relaciones abiertas, explorar con otras personas? Porque también creo que es una realidad, no sé si tú lo vivas, que también se desgasta esta parte sexual con una sola persona. O sea, que vivimos, y esto viene también lo que hablábamos al principio de estas creencias, en donde pues sabemos que cuando tú te comprometes en una relación, pues estás solamente con esa pareja. Y yo creo que aquí hay muchos tabús, no sé si tú lo percibas así, en donde podríamos a lo mejor explorar distinto, con una apertura en donde se mantengan acuerdos y si se dan, de qué forma, ¿no? Porque al final también creo que hay muchos prejuicios en torno a la fidelidad como un elemento clave en una pareja saludable, por ejemplo. Aquí una cosa bien importante, Carlos, es que son acuerdos, ¿no? O sea, acuerdos son importantes siempre en una relación, ya sea de amistad, ya sea de familia, ya sea de compañeros sexuales o de pareja. Sí o sí tienes que hacer un acuerdo con esta persona. Acuérdense que cualquier práctica sexual siempre tiene que ser consensuada. Si tú quieres y yo quiero, se hace. Si tú quieres y yo no quiero, no se hace y el estar como persuadiendo sería también coerción y eso no lo vamos a hacer porque es violencia. Si no quiero y tú tampoco quieres, no se hace. Entonces, en esta cuestión sí tienes que estar abierto a que haya un no por respuesta y no querer a fuerza hacerlo el sí porque yo quiero, porque yo lo deseo. En esta cuestión de relaciones abiertas, creo que es un tema largo para un podcast, porque esto sí tendríamos que hablar de la fidelidad como un constructo social y no como algo inherente a los seres humanos. Sin embargo, creo que se tiene que hablar con la pareja y si tú tienes este antojo, gusto de meter a un tercero, de intercambiar o de cualquier otra práctica, abrir la relación, tienen que tener los dos consideraciones y los dos acuerdos y los dos estar plenamente eh, conscientes de todo. Pero una cosa sí te digo, Carlos, y eso se los digo a mis pacientes, que no sea un salvavidas de la relación porque va a terminar mal. Si ustedes como pareja, heterosexual, homosexual, no están bien en esta cuestión, no están bien en lo emocional o en lo físico, metiendo un tercero es como las parejas que están mal y pensando que por tener un hijo va a venir y les va a cambiar, ¿no? Entonces, no pasa así. Okay, o sea, no es como cerrado, pero al final del día hay que tener mucho cuidado en cómo se efectúa, ¿no? O sea, yo creo que en este tipo de cuestiones sí la guía de un profesional, si es que hay una inquietud, se tendría que explorar también, ¿no? Porque como bien dices, creo que la clave de todo es el acuerdo. Hay personas que dicen, yo no necesito esto, pero creo que aquí, dentro de los mensajes, creo que la parte sexual es muy importante, esa conexión y es mantener esa vitalidad, explorar, no cerrarse a posibilidades, no cerrarse, hacer las mismas cosas siempre y acordar, ¿no? Que también eso lo decías. Oye, ya finalizando el tema de ¿qué consejos nos puedes dar en términos de juguetes? La verdad es que yo soy no conozco nada.
algunos tips, algunos juguetes básicos que se puedan utilizar en pareja o individual o qué onda? Aquí el tip primero es que estés abierto a uno, si vas a empezar, inicia con un juguete que sea pequeño. Ajá, porque a veces, no a todos, pero regularmente llega a intimidarnos una gran cosa y todo eso, porque dices como de, primero nunca he usado uno, no sé cómo se usa y luego llegas con esto, las instrucciones y todo empieza de lo básico. Y de lo básico puedes hacerlo desde literal una balita que es un tubito que vibra y que esto lo puedes usar no solo para órganos sexuales. Iniciar tal vez con un masaje desde cuello, en pezones, en abdomen y irte muchísimo más allá. Y ya si quieres después empezar en órganos sexuales está bien, pero que lo ocupes en todo el cuerpo como cualquier artefacto. Ajá. Posteriormente, si ya te vas como algo más grande, pues ya puedes usar como tal vez un dildo o un vibrador un poquito más grande y ya ir introduciéndolo. Okay. De preferencia puedes iniciar, te digo, con cosas más pequeñas. Si es para compartir en pareja y quieres como que ella disfrute y tú también, pueden usar los que ahora están como también muy de moda, que son estos anillos que se usan en pene y entonces tienen este como montecito que si la mujer la viéramos aquí sentada, Okay. pues entonces va a estimular también a ella en clítoris, que es nuestro órgano de placer, y a ustedes pues van a hacer como este efecto de anillo de constricción o apretado para que se mantenga un poquito la erección y la firmeza. Y entonces así es placer para los dos. Y Okay. así ir jugando con estas cuestiones. Yo siempre lo he dicho, los juguetes sexuales son accesorios, literal accesorios como cualquier arete que usas y que si sales a la calle sin aretes no dejas de ser su cel. Igual en el sexo, o sea, lo puedes usar o no lo puedes usar y está padre y la pasaste bien, pero a veces no necesitas como que un juguete para pasarlo bien. Lo mismo pasa acá tal vez no un juguete como tal, pero algo que sí se recomienda y que no importa que seas adolescente, que seas grande o que seas adulto mayor, es lubricante sí o sí, siempre. A veces tenemos la idea de que es que no lubrica porque no estaba suficientemente excitada o porque no eres un súper amante y entonces, por eso no lubricamos porque a veces estamos en algún tema de ovulación, acabamos de terminar en nuestro periodo, tenemos temas hormonales como quistes ováricos o alguna otra cuestión, estamos en la menopausia y no esperes que lubriques como cuando estabas adolescente porque es cuestión de edad, no por otra cosa, o finalmente cuando tenemos relaciones sexuales y estamos pues, literalmente un tiempo largo durante esta relación, pues todo se puede como volver a mojar y secar y entonces pues para que no la sufras mejor usa un lubricante y pásala bien. No hay Okay. necesidad de sufrirla si eres adolescente o si va a ser tu primera vez también no tiene que doler y con un lubricante te puede ayudar muchísimo. Entonces esto sí tiene que venir como que el combo, ¿no? O sea, lubricante y preservativo siempre. Y en esta cuestión como del placer, abrirte a la posibilidad de que otra cosa o como un accesorio como es el juguete, pues venga y te ayude en tu relación sexual, no solo con tu pareja, sino contigo mismo solo o sola. O sea, porque a veces también dejamos como de, no, pues es que yo tengo pareja, ¿para qué quiero un juguete, no? Y es como, pues sí, pero lo puedes usar con tu pareja o tú sola y no está pasando nada más que la están pasando súper bien y dándose placer. Ok, perfecto. Y ahora que hablabas de los preservativos, pues el más conocido es el condón, pero ¿hay algunos otros? O sea, yo sé que hay también para mujeres, hay algunos otros que son como óvulos, ¿no? Incluso también, ¿podrías darnos algunas recomendaciones también de tipos de preservativos que se pueden usar?
Preservativo, existe el preservativo, como dices, el más común o el más utilizado, que es el preservativo masculino, y que no por ser común tiene que ser malo, ¿eh? Acuérdense que tiene más del 95% de efectividad y eficacia, esto siempre y cuando esté colocado adecuadamente. Entonces, es un método de barrera perfecto para evitar infecciones de transmisión sexual, si no es que de los únicos, porque son muy poquitos, porque hacen esta barrera precisamente, y pues para evitar embarazo. Hay condones también para mujeres que son más anchos y más largos y que se pueden meter. La ventaja de estos condones es que te los puedes poner hasta 6 u 8 horas antes de una relación sexual. Es decir, que puedes salir de tu casa con el condón puesto y ya si te vas a la cena y todo, ya no necesitas hacer como que todo un ritual para ponértelo porque literal ya está ahí y no pasa nada. Puedes ir al baño con él y la eficacia y eficiencia es normal. Hay muchas quejas de hombres, ¿no? Como de, ay, es que soy alérgico al látex. Hay condones que son non-látex o sin látex, que son de otros materiales como el poliuretano, el polipropileno y más, que te pueden ayudar a que no te dé alergia. Entonces, opciones hay. Lo que decías, espermicidas ya no se venden tanto. Había como unas, precisamente como unas esponjitas que se podían meter a fondo de vagina. No, y mejor, siempre un método de barrera. Sin embargo, pues también hay muchísimos métodos anticonceptivos que se pueden utilizar en dado caso de que no quisieras tener eh, familia o hijos, ¿no? Pero en esta cuestión sí se recomienda el preservativo y que mejoráis. Creo que es una opción barata, sencilla, fácil de llevar a todos lados. Eh, entonces tiene muchos beneficios el condón, aunque también podrías buscar otras formas. Ok, oye, vi uno de tus videos de recomendaciones de cómo se usa el condón y creo que yo lo estoy haciendo mal y no sé si alguien más por ahí lo haga también, pero cuando lo sacas, amarrarlo. Tú decías que no se amarra, ¿por qué? Ay, sí, y sabes qué, que de eso me llegaron muchas cosas. Antes, hace mucho todavía, y esto no está mal, es educación sexual que se dio en años anteriores y estuvo tal vez bien en ese momento que se solicitaba que se amarrara. En últimas fechas se ha visto que no se recomienda amarrar el condón cuando terminas una relación sexual. Primero, lo que yo recomendé en el video es quitarlo con papel para que no toques ningún fluido, porque recordemos que los fluidos, si tuvieras alguna cortada, laceración o lesión, pueden entrar por ahí algunos gérmenes que te pueden infectar. Entonces, lo que yo decía es como primero así, lo envuelves perfectamente y lo tiras a la basura municipal, no lo tires al excusado ni nada, porque también puedes provocar que se tape. ¿Por qué no se amarra? Porque estos gérmenes producen gas y el gas hace que explote el condón. Precisamente también es para que evitar que se infecte la persona que manipula la basura y por eso es mejor como guardarlo así. Sabemos que regularmente los virus no viven a temperatura ambiente, se van a morir y literal nada más vas a retirar o la persona que está manipulando basura no va a tener este riesgo de infectarse. Ah, ok, mira, es un buen tip. La verdad es que yo no lo sabía y cuando lo vi dije, wow. Pero muy bien. Oye, Susel, pues bueno, para ir cerrando, no sé si quisieras dar algún mensaje final, alguna recomendación y también pues que nos digas en dónde te pueden contactar si quieren agendar una cita o seguirte en tus redes sociales, que también eres muy popular ahí en TikTok y en Instagram. Ay, muchas gracias. Pues sí, estoy en redes sociales, Facebook, Insta, TikTok y ahora Reels como sexóloga Susel. Cualquier cuestión o duda, ahí están mis teléfonos y no se los doy aquí, 55 30 43 78 58 y pueden agendar una cita. Regularmente yo doy cita en línea, pero también puede ser presencial. Ahorita con la tecnología, afortunadamente en la región que estés del mundo, podemos agendar una cita y podemos platicar de estos temas en individual o en pareja. Y pues cualquier tema, duda, inquietud o consulta, también puedes escribirme a cualquiera de mis redes.
Perfecto, Susel. Pues muy bien, pues muchas gracias. Seguramente vamos a tener un capítulo de seguimiento. Ojalá que podamos coincidir nuevamente para que nos cuentes más sobre todos estos temas, estos tabús que vivimos. Y qué bueno que se habla, ¿no? Que cada vez hay más apertura. La gente es curiosa, ¿no? También. Pero creo que si lo hacemos con conciencia es mejor y que no, pues también que nos ayuden con estas relaciones de largo plazo, ¿no? Yo creo que el sexo y este tipo de placeres, pues es de lo más lindo que existe en la vida y dejemos de ponerle tabú y prejuicios. Pero bueno, amigos, si les gusta este capítulo, por favor denle like, compartan, síganos en nuestras redes, Hablando Sin Filtro Podcast, igual en TikTok, en Instagram, en YouTube. Y pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Usel. No nos podemos ir sin darte un merecido aplauso. Muchas gracias, Carlos, un placer.